Ok. Okay. Buenas noches, damos la bienvenida a la licenciada Claudia Alcázar. Ella es licenciada en psicología con 2 posgrados, uno en gestión de recursos humanos y otro posgrado también en docencia universitaria por principios. Ella tiene experiencia en educación ya 20 años, tanto en educación escolarizada como universitaria, ¿no? Está en el momento haciendo una maestría en neuropsicología en la educación y eso es algo muy importante y que nos va a servir mucho para el proyecto en el que estamos trabajando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Pérsida. Gracias por tu invitación y por este diálogo que vamos a tener. Licenciada, vamos a comenzar con este tema del abandono escolar en el nivel secundario. Es una problemática que sigue latente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, no solamente en nuestro departamento, en Santa Cruz, sino en todo Bolivia, ¿no? Entonces, nos gustaría saber su opinión en cuanto a las falencias en la educación boliviana. ¿Qué piensa usted? ¿En qué está fallando la educación boliviana? Ya, bien. Es muy importante ver, es importante un poquito analizar cómo están las escuelas secundarias, pero también es muy importante ver desde el enfoque universitario cómo vienen nuestros estudiantes a los primeros semestres de la universidad, ¿no? Y ahí un poquito te das cuenta del fruto, ¿no? De lo que ha venido siendo los 6 años de secundaria y créeme que en la edad en la que yo me encuentro actualmente, puedo hacer un poco de comparación de la época de estudio cuando no existía el Internet, cuando no existían la tecnología que existe hoy día, en relación a los estudiantes que se están formando en un mundo digitalizado, ¿no? Menciono esto porque considero que es uno de los principales factores que en lugar de aumentar la calidad y mejorar el rendimiento académico, lamentablemente se está convirtiendo en un enemigo, ¿no? Eh, en mis épocas, bueno, no sé en tus épocas, no sé en qué año ha salido bachiller, pero por ejemplo, hablar de deserción escolar significaba como primer causal la pobreza, la falta de trabajo en la familia y porque los chicos se veían obligados a trabajar. Lamentablemente, el causal de deserción escolar en estos últimos 10 años, o hablemos de 15 años, se ha cambiado ya no a un tema económico, sino a un tema de adicciones, ¿no? Nuestros estudiantes están conociendo, se podría decir, el mundo de las adicciones desde muy temprano. Y me atrevería a decir que el tema de las adicciones han empezado en primaria desde que nuestros niños han tenido tanta libertad o tanto descuido de parte de los padres para iniciarse en el mundo de la tecnología, de los videojuegos, ¿no? Hay un estudio bien interesante que han hecho en Santa Cruz con el tema de los centros de rehabilitación, en el que la mayoría de las personas internadas han empezado su adicción en primaria con el tema de los videojuegos, juegos en red y han terminado volviéndose adictos en secundaria, ¿no? Entonces, eso también llama la atención. Y algo que tú sabes bien, que la calidad de la educación o el rendimiento que puede llegar a tener un estudiante, de un gran porcentaje depende de la familia. Sí. Y eso es algo que también a lo largo de los años hemos visto que hay un quebrantamiento, ¿no? En las redes de la familia. Lamentablemente, Con la migración, ¿verdad? no Parte de solamente grande en la no migración. solamente el tema de la migración que ha empezado en el año 2000, porque los datos más altos de olas migratorias en Bolivia han sido a partir del 98, 2000, es donde más altos hemos tenido el tema de la migración y podríamos ver que el fruto del resultado de esos hijos ha sido así se podría decir un rendimiento de medio para abajo. O sea, porque han terminado, pero con un muy bajo rendimiento. Yo he tenido estudiantes en la universidad
que seguían viviendo solos y lamentablemente al no tener el apoyo de la familia, los chicos todavía son muy inmaduros. Ujú. eh, Esa idea de que están en secundaria y ya son maduros, hay que quitárnosla de la cabeza. Los seres humanos necesitamos el apoyo de la familia y te voy a tocar este tema porque es un estudio científico en neurología, en neuropsicología. El chico madura, termina de madurar neurológicamente a los 25 años. Wow. ¿Qué significa eso? Que en lugar de soltar a nuestros chicos a los 18 porque los consideramos maduros, en realidad es el momento, la etapa universitaria donde más apoyo necesitan, cuanto más la parte de secundaria. Entonces, considero que necesitan haber cambios estructurales en la filosofía académica, ¿no? O sea, necesitamos cambiar eso. Y la educación en Bolivia ha bajado su nivel. Al parecer ha subido, pero en realidad ha bajado, ¿verdad? Porque los estándares, es como que han bajado la vara para los estudiantes en ese Sí, sentido, ¿no? sí, sí, sí. Definitivamente, las exigencias desde la reforma educativa, ¿no? Se podría decir que se vio una mejora en el tema de la contextualización de la educación según la región, Ujú. porque estábamos fallando en eso, Sí. ¿no? Estábamos fallando en eso. Nuestros chicos de provincias tenían que viajar a las capitales para poder terminar secundaria. Y te hablo de chicos que por ahí vivían en un contexto económico, socioeconómico muy, muy bajo, ¿no? Incluso el Mm. tema de la cultura, el idioma. Entonces, hay que resaltar, hay que rescatar que el tema de la reforma educativa, al contextualizar la educación según las regiones, ha sido un punto a favor, ¿no? Porque así muchos chicos, muchos papás no han tenido que soltar a sus hijos para mandarlos a la Ujú. capital y que tengan que terminar sus estudios, sino que lo han hecho desde su lugar, ¿no? Desde su lugar de origen, en su idioma Comunidades. y contextualizado a sus medios, ¿no? O sea, Ujú. eso me parece que es un punto a favor, considerando que somos un país plurinacional. Ujú. Pero en el transcurso de los siguientes años, yo te mencionaba el tema de la digitalización, ha llegado a ser un perjuicio porque nuestros hijos son nativos digitales, Ujú. pero el hecho de que sean nativos digitales no significa que administran bien la tecnología. Ujú. Entonces, algo que yo en muchas oportunidades he hablado con directores o con encargados en la misma universidad de las materias básicas, yo decía, en los pensos de la universidad está técnicas de estudio, informática básica, está computación. Yo decía, ¿por qué no casar? Y creo que en la universidad en la que yo trabajé hacíamos eso. Es importante enseñar a los chicos cómo estudiar Tecnología. con la tecnología, y eso es algo que no se ha hecho. Hemos asumido que los chicos lo iban a poder hacer Ujú. y los profesores mandan tareas, o sea, mandan al chico a investigar y no hay ese proceso de enseñanza, ¿no? Porque también el profesor no solamente imparte la información, sino también educa con sus valores, con sus principios, ¿no? Y creo que también ahí hemos fallado porque en los colegios en general, donde hay mucha deserción, si analizáramos, sería muy interesante hacer estudios para descubrir también cuál ha sido el rol docente, ¿no? Mm. Porque cuando hay un buen docente que impacta la vida de los estudiantes, puede ser que el chico tenga muchos problemas en la casa, puede ser que el chico esté atravesando situación de abandono, puede ser que esté atravesando el tema de las pandillas o que ya está involucrado en algunas adicciones, pero si en el colegio o el rol docente o el docente o el colegio pueden de alguna manera ofrecer eso que está faltando al estudiante, sería una forma de evitar, ¿no? El deserción. Ahora, Pérsida, si nosotros estudiamos las leyes educativas, hay muchas leyes que nos tratan de advertir o nos tratan de avisar Ujú. cuándo puede ocurrir la deserción. El Ujú. Ya. problema es que no
seguimos los protocolos, no seguimos los pasos. Por ejemplo, en los colegios se tiene que identificar cuando un estudiante está en riesgo. ¿A qué estudiantes consideramos en riesgo? Cuando vive sin los papás, cuando solo tiene tutores, o cuando el chico está abandonado, cuando no presenta tareas, cuando viene desaliñado, cuando llega tarde. O sea, hay muchos foquitos que en el colegio nos dicen, este es un chico candidato a ser un desertor, ¿no? Entonces, en el colegio se tiene que identificar eso y yo entiendo que a veces los profesores y más en los colegios públicos que tienen 40, 45 estudiantes y un montón de clases, a veces se les puede pasar, ¿no? Esos detalles. Y ahí, por ejemplo, quiero rescatar la labor de la parte del rol del psicólogo educativo en un colegio o de un consejero, ¿no? En otros colegios católicos creo que de convenio también les llaman capellán o, Sí, sí. ¿no? Entonces, me parece que la labor de estas personas es clave para identificar posibles candidatos a desertar. Ajá, bien. Y algo tenía ahí para acotar también, pero lo voy a anotar hasta que me acuerde otra vez. Nuestra segunda pregunta es si el abandono escolar realmente se da más en secundaria. ¿Es Yo, eso real? tendríamos que ver las estadísticas, Pérsida. Sería eso que tú mencionas, lo tenemos que medir con estadísticas. Sería muy interesante ver los datos de la distrital, que son los que manejan, ¿no es cierto? Al final del año manejan cantidad de alumnos aprobados, reprobados y desertores. Yo creo que va a ser muy importante pedir un reporte de los últimos, no sé si 10 años, 5 años. Yo sé que es un trabajo de hormiga, pero sería, si queremos apuntar a algo científico, a algo real, es importante revisar esos datos de la distrital, ¿no? Porcentajes de aprobados, reprobados, desertores. Sí, justamente eso estaba viendo en la investigación en medio de eso, Mm, eh, que esos datos son importantes para no solamente trabajar con un grupo, ¿no? exacto. La siguiente pregunta es si son suficientes los incentivos económicos que da el Estado. Aparentemente No, sí en el nivel primario, ¿no? Porque los padres van a exigir que el niño siga asistiendo a clases por recibir un bono al fin de año, pero ya los chicos inclusive, de secundaria, como decía, están solos muchas veces, ¿no? sí, sí, la verdad que para mí un bono es como darle un chupete a un niño para que haga la tarea. Mm, Si haríamos un estudio real en el que se mm, pregunte a los papás en qué inviertes los 200 bolivianos de tu Juancito Pinto, todos te van a decir para pagar una deuda que tenía, ujú, para pagar esto, para hacer mi mercado del mes, para, es lo que yo escucho a las mm, personas que cobran el bono, digamos, ¿no? En secundaria, no sé, los chicos, como son los jovencitos los que reciben claro, el bono, realmente no sé en en qué lo megas, gastan, ya, en megas. probablemente lo gastan en megas y hasta incluso sería interesante ver en qué gastan sus megas, Ujú. si lo gastan porque están investigando una tarea o por sus redes sociales, ¿no? Entonces ahí también si queremos un estudio tendríamos que ver, identificar, sacar una muestra y descubrir esos datos reales, ¿no? Para decir, los bonos tienen sus condicionantes, ¿no? Un bono con la cantidad de dinero que se da, yo creo que sería ideal usarla para Ujú. materiales, ¿no? Para libros, para cosas que van a durar en el año, ¿no? Y el papá tendría que demostrar, ¿no? O sea, te doy el bono y tiene que demostrar un recibo, por lo menos, ¿no? O una factura de que lo estoy usando para algo relacionado a la educación de mi hijo. Yo creo que el Claro, gobierno debería hacer eso, o sea, no podemos dar plata por darla, ¿no? cuando estamos haciendo. Exacto, exacto. No es como vos, o sea, si vos como mamá, para que tu hijo se esmere, le vas a motivar, o sea, aún tú como mamá supervisas cómo se está gastando el dinero y creo yo que Exacto. lamentablemente los gobiernos han utilizado los bonos
para, para adornar sus campañas, ¿no? Ujú. Sus campañas políticas, pero hay que ser sabios en la administración y si yo quiero que esa plata sea bien utilizada, yo tendría que justificar que estoy gastando evidentemente en mi hijo. Sí, en la ¿No? Unos educación, lentes en para la que misma vea, educación, lentes ¿no? para que vea bien, Ujú. Sí, útiles. porque una de las causas de la deserción escolar hemos encontrado que también es la salud, ¿no? Hay chicos que Sí, sufren trastornos como el TDAH y no lo saben, no lo han diagnosticado, tienen mira, problemas de la Pérsida, vista, de aprendizaje, dislexia, y como no tienen la guía para poder diagnosticar, entonces pues dicen, ah, no da para el estudio, entonces a trabajar. sí, definitivamente creo yo que estás mencionando otra de las causas importantísimas en el tema del desercioro. Y déjame decirte que un problema de aprendizaje está muy ligado a un problema de conducta violenta o Mm. agresiva en secundaria. En los niños es diferente, pero por ejemplo, si un chico con TDAH, que nació con TDAH, Ujú. se lo notó ya en primaria, pero como pasó desapercibido, pasó como el chico travieso, malcriado, Inquieto. hiperactivo, en secundaria esa hiperactividad se va a transformar en una conducta violenta. Ujú. Y al final va a dejar el colegio porque lo han expulsado y el papá tira la toalla y dice, ok, te metes de carpintero, de carretillero o de lo que sea. Y realmente ese chico pasó. Y yo ahora sí te puedo compartir un estudio que se ha hecho en Estados Unidos con los presos, ¿no? Se ha estudiado un grupo de 800 presos en el estado de Chicago y todos tenían, la mayoría eran desertores escolares y Mm. todos habían sido expulsados, todos habían pasado castigos muy severos porque habían cometido actos delictivos en el En colegio, el en la colegio. secundaria. Pero lo triste de todo es que una gran mayoría tenían como diagnóstico un TDAH o Mm. algún trastorno de aprendizaje que lamentablemente pasó desapercibido y como te dije, en primaria un TDAH pasa por inquieto, Ujú. malcriado, hiperactivo. En secundaria ese hiperactivo se va a volver un violento. Ujú. ¿Por qué? Porque no está encontrando los instrumentos adecuados para ayudarlo, ¿no? Muchas veces los profesores en secundaria no tenemos la paciencia de los profesores de primaria para decir qué puede ser lo que tiene este estudiante. Y para nuevamente, en la ley educativa, hay un montón de artículos sobre las necesidades especiales. Ujú. Está ahí en la ley de que el gobierno tiene los centros especializados para hacer todas las valoraciones y diagnósticas. El problema es que está escrito, pero no está en la realidad. Ajá, exactamente a ese punto iba, a Ajá, ese punto ajá, iba, ajá. porque hemos peregrinado con niños Ujú, que, bueno, son huérfanos de hogares de niños para ujú, diagnosticarlos de alguna ujú. manera y solo hay uno o dos centros que tenés que esperar meses para que te den una cita. Meses. Está Entonces, tan... es como que no hay, ¿no? No, Y sí, de sí. ahí, de ahí pasamos a la otra pregunta, que es ¿cuál es la responsabilidad de los padres en este tema de la decepción? Tú sabes como principio bíblico que el padre es el directo responsable, Ujú. ¿no? De cómo nosotros vamos a rendir cuentas a Dios Ujú. antes que nadie, ¿no? Antes que el gobierno, antes que nada. Nosotros los padres vamos a rendir cuentas por cómo hemos administrado la vida de nuestros hijos. Ujú. Lamentablemente, estamos en una sociedad en la que tenemos muchas familias quebrajadas, disfuncionales, con ausencia de padre. Es la mamá sola la que está luchando con los hijos, trabajando. Sería muy interesante que se vuelva a hacer un censo y se puedan volver a tomar en Mm. cuenta estos datos demográficos, porque como país necesitamos saber cuál es la situación de la familia boliviana, Ujú. ¿no? Sería muy interesante saber cuántas familias están contando con papá o solo es la mamá la que está remando o son abuelos o son tíos los que están tomando la tutela, ¿no? De los hijos.
pero somos los padres los que estamos siendo responsables. Pero, por otro lado, si los padres, y ahí ya entra el rol del gobierno y también el rol se podríamos decir, de la parte educativa, ¿no? Como colegio, los colegios también tienen que ponerse la mano al pecho y saber que la situación en la sociedad no es perfecta. Entonces, dependiendo de la visión, misión que tenga el colegio, yo creo que todos los colegios deberíamos también apuntar a ser un granito de arena, ¿no? Para solucionar este problema. Claro. Porque, ok, los padres están fallando, pero si yo me dedico a la parte educativa, yo tengo que ser parte de una solución, ¿no? Al menos mi rol como educadora o como profesional de la salud en la que yo me encuentro, tengo que ser parte de la solución a este problema que hay en mi país. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que estamos en un momento tan crítico, Pérsida, que no podemos decir, ah, es tu responsabilidad, yo ya no me meto. Yo creo que el profesional de hoy en día tiene que ser una persona empática, sensible, solidaria, ya que estamos apuntando a la educación en valores. Sí. Estamos viendo que necesitamos formar profesionales empáticos, sensibles, ¿no? A la necesidad del otro, a la necesidad que hay a la problemática que hay en una nación. Y eso nos va a llevar a poder, ¿no? No quiero decir tapar huecos, pero sí necesitamos brindar, yo le llamo muletas. No necesitamos tapar huecos, pero podemos brindar muletas a aquellos jóvenes, ¿no? O familias que están atravesando una situación difícil o alguna problemática, ¿no? Necesitamos Claro, ayudar. claro que sí. Es a trabajar de manera integrada, ¿no? El Tenemos colegio, que la integrarnos, familia. tenemos que integrarnos todo. En las Conozco, leyes, Pérsida, está ajá, escrito, está, si aplicáramos lo que dice la ley, si aplicáramos, si supiéramos, podemos prevenir, ¿no? Y ahí es clave el colegio puede prevenir alumnos exactamente. desertores. Se puede, está la defensoría. ¿Cuántas veces he visto defensores visitando la labor del trabajador social, que es el que hace el trabajo de campo, de ir a las casas y cerciorarse que hay un problema familiar? Imagínate que eso se aplicara en todos los colegios de Bolivia. Sería Imagínate, genial, qué sería genial, genial. ¿no? Y bueno, se está luchando en contra de eso, hay profesores que aplican, ¿no? La integración esta del colegio y la familia. Conozco una maestra amiga que ella visita a todos sus estudiantes, a todos. Wow, Ella es maestra de rural y ella va casa por casa wow. preguntando qué está pasando, por qué no ha ido, ¿no? O por qué no está cumpliendo e incluso se sienta a hacer tarea. Pero necesitamos un ejército de ese tipo de maestros, ¿no? Sí, necesitamos que se Porque, clonen. sí, y Pero apoyar. Pérsida, el coraje Sí, es contagioso, ¿no? Por eso te decía yo, ahora no se trata de decir que solo los colegios son responsables, todas las áreas profesionales necesitamos integrar, unir fuerzas y cambiar. Imagínate el tema del el impacto de los medios de comunicación, el impacto de las redes. Imagínate si vamos a ir a transmit... eso, vamos a ir a Ah, eso al ya. final. Ah, Ese es bueno. el toque final de la entrevista porque como decías hace un momento, es un arma que se ha ido en contra de los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Pero lo podemos volver una herramienta, Ya. ¿no? Ujú. Y cambiar esta situación de a poco, pero se cambia. Me gustaría antes saber o escuchar su opinión sobre las consecuencias. ¿Qué es la consecuencia de la deserción escolar? Porque, Oh, bueno, vemos chicos que se van a trabajar o que comienzan a ser padres y sí comienzan a trabajar y traer mano de obra al país, pero ¿cuáles son las consecuencias de esta situación?
Es un círculo vicioso, Pérsida. El Ujú, tema de la deserción escolar es un círculo vicioso que lamentablemente lo voy acarreando hacia mis hijos, ujú, ¿no? Como tú has dicho, muchos de estos chicos desertores que se dedican a trabajar, eh, de un 100% a un 10 le irá bien, ujú, porque es cierto que hay algunos rubros técnicos, ¿no? En los que no se requiere por ahí mucho estudio, sino es más habilidad manual, más habilidad técnica que pueden generar, ¿no? Y hay chicos que nacen con instintivamente, ¿no? Con el tema de ser emprendedores, de crear cosas, o sea, talento hay en nuestro ujú, país, claro. hay talento, hay inteligencia. El problema ha sido que no se ha dirigido bien, no se ha guiado bien este tema de los chicos. Y en Bolivia nadie vive de barrendero, Mm, ¿me entendés? Nadie vive de carretillero, lamentablemente. ¿No? Lamentablemente en Bolivia, si tú quieres tener un sueldo que te permita vivir cubriendo tus necesidades básicas, apunta a que tú tengas una formación académica, ya sea a nivel técnico, ¿no? Y obviamente sería ideal que todos podamos acceder a la educación universitaria. La parte técnica también es muy importante y hoy en día vemos chicos que tal vez no, como el tema de las necesidades de aprendizaje, conozco chicos que no han logrado por ahí ingresar a la universidad, pero se han dedicado a alguna rama técnica y están ujú, triunfando. ¿No? Yo tengo el caso de una niña que ha sido mi estudiante desde primero de primaria, que le ha costado leer, me ha costado enseñarle a leer, ujú. me ha costado enseñarles. Mi mamá fue su profesora en segundo, se quedaba horas extras para matemáticas. Realmente apuntaba que la chica podía perder cualquier momento del año en primaria. Pero quiero decirte, Pérsida, ella se tuvo que mudar a otro colegio donde sí, muy mediocre la parte educativa que ella tuvo, pero ella tenía una habilidad con el tema de la costura. Ajá. Y te cuento que hoy en día ella es una diseñadora de modas que sale en el periódico. Wow. La Wow. invitan a programas porque ella ha apuntado a la costura ecológica, al reciclaje de tela, al reciclaje de ropa. No sabes, yo el broto pecho cuando veo sus publicaciones, me acuerdo cuando era niña y digo, ¿cuántas niñas como ellas habrán que por ahí no tienen una Claro que sí. habilidad en la Ujú, matemática o en el lenguaje, pero hay que descubrir? Entonces el colegio es clave, principalmente secundaria, cuando los chicos ya están perfilándose sí. a terminar el colegio y nuestros chicos tienen que salir inyectados de curiosidad, de pasión, de expectativa de que qué voy a hacer, ¿no? Cuando ya empiece mi vida, mi otra vida académica. No todos quizás vayan a la universidad, pero apuntemos a descubrir sus talentos, Es ¿no? importante inculcar en esta etapa el proyecto de vida. Totalmente. De hecho, en orientación vocacional cometemos un gran error la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a eso. Ujú, Pensamos que recién en quinto de secundaria ujú, administramos test, hacemos entrevistas, tomamos pruebas psicométricas y en realidad la parte vocacional empieza desde primero de secundaria y la tendría que hacer el psicólogo del colegio ujú. o el consejero del colegio y los profesores, porque los profesores, al estar tanto tiempo con nuestros estudiantes, nos damos cuenta de sus dones, Así de es. sus talentos, ¿no? Entonces, qué hermoso es rescatar que mi alumna es capaz para dibujar, o es capaz para cantar, o es capaz para crear cosas, o es capaz para negociar, ¿no? Ujú. Y entre todos crear una comunidad donde los chicos reciban, ¿no? La motivación de todos. Claro Y que sería se ideal que se preparen haga ya eso. para lo que fueron hechos, ¿no? Porque Exacto, nacemos con exacto, propósitos. ¿Cómo se puede exacto. llegar a estos chicos, a los que están en secundaria y están en riesgo de eh, desertar, pues, ¿no? Dejar el colegio? ¿Cómo podemos Yo llegar creo, a ellos? yo creo que sería muy importante trabajar con los maestros, ¿no? Ujú. En este tiempo me he dado cuenta qué importante es el rol del maestro, más cuando no hay papá o mamá. ¿Cómo ayudamos al Eh, maestro? ¿Cómo ayudamos?
los el- el- profesionales. eh, eh, los maestros necesitan ser recapacitados. Mm, Necesitamos ser recapacitados, así como hay un reset en las ujú, computadoras cuando hay una desconfiguración o se entra un virus. Necesitamos ser reseteados los profes cada año, porque también somos seres humanos y yo creo que la clave para que un profesor logre sus objetivos es amar su carrera, amar los chicos y pasión. capacitarse, ¿no? Necesitamos Mm, capacitarnos, necesitamos volvernos expertos en lo que estamos enseñando, porque cuando tú dominas algo, vas a poder enseñárselo al chico de mil maneras. Pero sí. si tú trabajas por trabajar, porque tienes que cumplir tus horas, porque te pagan tu sueldo y estás cansado y porque no sé qué, créeme que no, y el chico lo siente y el Ujú, chico sabe el tipo de profesor que está al frente suyo, ¿no? El chico huele interés, el ujú, chico se da cuenta cuando a ti te importa o no te importa, cuando... Entonces, me parece que el profesor es pieza clave, mm, clave para rescatar, ¿no? Para sacarlos del agua en lo ujú. que en la que se están hundiendo los chicos, ¿no? Estoy en entrevista. Entonces sería muy importante que el gobierno, si hablamos a nivel macro, Ujú. ¿no? Sería muy importante que el gobierno pueda trabajar de alguna manera esto. No, no me refiero al Profocom, yo conozco los contenidos del Profocom Mm, que apuntan más a una capacidad, a una capacitación teórica, ya. ¿sí? Y ahí entra la neuropsicología, Ajá. ahí entra la neuropsicología, ¿no? No es lo mismo capacitarte en teoría, que es muy linda la teoría, que es muy lindo leer, saber estas corrientes, saber hablo más de la neuropsicología apunta mucho a la parte emocional. ¿Por Ya. qué? Muchas personas piensan que es más importante ser inteligente que sensible. Y en realidad, con la tecnología, con los estudios en el cerebro, se ha descubierto que que la inteligencia no camina sin la emoción. Perdón, por favor, puedes obviar esta parte de aquí. La vas a editar, por favor, ¿ya? Que no salga. Te damos un ratito. Perdón, Pérsida, se me ha No bloqueado te mi preocupes. mouse, ya. Entonces, sin emoción no hay aprendizaje, Pérsida. Y Ujú. lamentablemente el encargado de traer la emoción a la clase es el profesor. ¿Me entendés? ¿Me permites un ratito? Voy a Claro, poner un voy poquito a poner pausa. pausa. Voy a poner pausa. ¿Sí? Bien, como última pregunta tenemos, ¿cómo nos pueden ayudar las redes sociales? Habíamos hablado como una herramienta y un arma a la vez, ¿no? ¿Cómo las podemos utilizar? Ya. Para empezar, somos los adultos los que deberíamos manejar y administrar el tema de las redes sociales y aún con los estudiantes. Te voy a dar un ejemplo práctico. Yo no puedo decirle a mi estudiante, anda a investigar sobre este tema. Ujú, Es lo que la mayoría de los profesores tienden a hacer. ujú. Investiguen. ¿Dónde? En Google. Ajá, ¿No? Y eso es peligroso, ¿no? Peligroso y tú lo sabes muy bien, todos sabemos bien que en el Internet, lamentablemente, para un tema hay millones de páginas sí. y no todas las páginas son fidedignas. Ujú, Entonces, algo que, por ejemplo, se hacía en la universidad es enseñar técnicas de estudio desde la computación. ¿Y qué hacíamos ahí? Enseñábamos a los chicos a investigar. Así ujú. como yo le enseño al niño de que esté en primaria cómo extraer las ideas principales, cómo armar un mapa conceptual, cómo hacer un esquema, es importante que en el colegio, en el ciclo secundario, se enfatice aún más el tema de la investigación por internet, Mm. ¿no? Nunca decir investiguen, sino nosotros dar las páginas, nosotros dar las fuentes, La guía y la todo, ¿no? guía, ¿no? Y acompañar y enseñarle a administrar esa información con todo, con todas las reglas que hay, ¿no? De la metodología de la investigación. Y si lo hacemos eso desde secundaria, créeme que ese chico le va a ir muy bien en la universidad. Pero hoy en día una de las cosas más peligrosas es el famoso copy-paste.
Sí. ¿no? Eso se está naturalizando en los chicos. Y yo me quedo sorprendida aún cuando se mandan tareas de investigación a niveles altos, no solo a nivel colegio, es una completa copia y pega. Y el docente tiene que recurrir a herramientas para descubrir o encontrar esas Sí, sí, fallas sí, en el estudio, ¿no? sí, sí, Las redes nos pueden ayudar entonces a prevenir, totalmente. ¿no? A prevenir la deserción escolar. Totalmente. Las redes sociales pueden tener diferentes objetivos. Por ejemplo, que un colegio maneje una red social administrada por alguien serio, donde constantemente se hagan publicaciones como si tienes problemas en casa, no dudes en acudir a nosotros, ¿no? O haz tus preguntas de manera privada o mensajes positivos, Abrir ¿no? un espacio, ¿no? La importancia de dormir temprano, la importancia de desayunar o 10 pasos para ser efectivo en tus tareas o cómo administrar. O sea, hay tanto para enseñar a los estudiantes. Creo yo que la página de Facebook o de Instagram puede convertirse en una herramienta de aprendizaje, ¿no? Personalmente, yo en el Instagram sigo a muchos profesionales que también han entrado al mundo del marketing, Ajá. porque en gráficos sencillos, pero muy llamativos, me transmiten un mensaje en 3 puntos, ¿no? 3 pasos para leer mejor, te doy un ejemplo, ¿no? O sigue estos pasos para mejorar tu calidad. ¿Quieres aprender a hacer esto? Y ahí, ¿no? Te dan todos los tips, los Una tips. receta sencilla. Exacto, exacto, con una guía, ¿no? Porque nuevamente te vuelvo a repetir, no porque estén en secundaria significa, no tenemos que asumir que son maduros. No tenemos que asumir que porque tienen 15, 16, 17, 18 ya están listos para enfrentar la vida. Creo yo que ese es un gran error que cometemos los papás o a veces los profes esperamos que se comporten así, pero la realidad nos muestra jóvenes súper inmaduros, muy infantiles, ya sea porque son muy sobreprotegidos por sus padres o porque son muy abandonados. Ajá. Hay los dos extremos hay, Así ¿no? es. Entonces, ayudan bastante las redes sociales. Le agradezco mucho, licenciada, por su tiempo, su disponibilidad y toda la información que nos ha podido dar. Siempre contamos con personas como ustedes para obtener información y guiar mejor a la juventud. Gracias, Percy. Da un gusto poder ayudarte. Espero que te sirva. Claro que sí, muchas gracias.